¿Cómo andar, Demio? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, conocida, ¿no? La historia de Desánimo. Es una campaña, obviamente, diseñada para demeritar al gobierno. Estamos esperando que varios cumplan la promesa de irse del país. ¿Quién te gustaría que no se fue nadie? No, digo, de que hubieron ya varios que decían que si ganaba Cristina, que si el kirchnerismo. Bueno, es parte de la campaña del desánimo. Hay una secuencia de encuestas que dicen que Alberto cae en imagen, una serie de periodistas que dicen que en Argentina no se puede vivir, la campaña de que hay que irse. Bueno, ahora eligieron Uruguay, la verdad que mal elegido, tasa de suicidio más alto de la región, por lo menos 3-4 veces homicidios, o sea. Pero forma parte de todo lo mismo, desanimar, campaña negativa y obviamente construir la oposición a un gobierno que se mantiene aún en la situación tan crítica que vivimos, muy sólido en términos de opinión pública, de proyectos. Bueno, hoy han dado a conocer medidas económicas muy importantes. Era necesario que el gobierno tomara un poco la agenda también, ¿no? Se ha marcado mucho la agenda. ¿Quién marcó la agenda hasta ahora? ¿Quién crees que fue el creador de todos los hechos que pasaron de la actualidad, digamos? ¿Quién fue el creador? El gobierno tiene una tendencia a, digamos, a reducir la política al ámbito judicial, una política de palacio. Eso lo aleja de la gente. Más allá de que sea importante, la judicialización de la política nunca es una receta. La gente no entiende nada, nosotros no entendemos nada. Y cuando uno no entiende, normalmente se desapega y cuando se desapega se aparta. Me parece que eso es lo que efectivamente el gobierno tiene que romper. Para eso tiene hablamos de Bruglia y Bertuzzi como si fueran Suárez y Messi, digamos, pero no sabemos bien por qué hablamos de los dos, digamos, ¿no? No, la mayoría de los que opinan sobre eso, incluso en los programas de opinión no se conoce demasiado. Si yo tuviera ahora que hacer un análisis de lo que está sucediendo con la Corte, seguramente la pifiaría. A la gente no le interesa. Me parece que el gobierno hoy retomó la senda de dar anuncios que están en línea con los intereses centrales de la gente, empleo, situación de ingresos, paritarias, tuvimos información sobre la situación de pobreza en el país, eso hay que atender, exactamente. Está el ministro Arroyo del otro lado, ¿querés que lo saludemos? Lo saludamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tomás, buenas noches, un gran gusto. Bueno, aguantanos 2 segunditos, saludo al resto de la mesa. Daniel, te pido por favor, ya estamos hablando de esto, te vamos a pedir proyectos, ¿no? Ya no más análisis de la pobreza, veamos qué podemos hacer o qué vas a hacer vos, en realidad es tu responsabilidad, no me gustaría estar en tus pantalones, pero vos lo elegiste, así que en un ratito nos contás qué vas a hacer para ir bajando la pobreza en Argentina. Pedro Sala, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Vamos a hablar de retenciones en un rato, ¿cómo lo toman los productores? ¿Cuánta plata tienen en soja guardada y por qué no la liquidan? Está bien, ¿sí? No, con todo gusto. Como parte de la sociedad rural, tenés que dar respuesta. Totalmente. Bueno, Luis Golding, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en el caso de Google. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien? Buenas noches. En un ratito hablamos de esto. ¿Tiene que ver lo de Bruglia y Bertuzzi, Vane, con lo de Google? Y tiene que ver en cierta forma. El Persaltum que han presentado. El Persaltum, porque justamente da la casualidad que Google está fundamentando el Persaltum a la Corte, que ahora lo vamos a contar, con lo que hizo la Corte, que es abrir la posibilidad del Persaltum para el caso Bruglia-Bertuzzi. Bueno, señores, me voy con Daniel Arroyo. Ahora sí, Daniel, contame qué tenés en mente para bajar esto que es una situación sumamente crítica. Hemos visto los números del INDEC, después Jorge, si podés ponerlo al costado también para que la gente sepa. La verdad es que es muy poca guita, inclusive para la pobreza, contar con esos recursos. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? ¿Qué hacemos? Básicamente 3 cosas. Uno, el plan potenciar trabajo. Hay 5 sectores productivos que son mano de obra intensiva: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. Generamos un plan que se llama potenciar trabajo para vincular planes sociales con trabajo. Vamos a generar 300.000 puestos de trabajo de acá al mes de febrero en esos 5 sectores productivos. Eso es lo primero y tiene que ver con los nuevos pobres, con la gente que se cayó en la pobreza por la pandemia y son los primeros que tenemos que recuperar. Segundo, urbanizar. Tenemos que urbanizar los 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Urbanizar es abrir calle, es casa de material, es espacio público, pero además es un gran plan de empleo. Daniel, vamos de a poco ahí, vamos de a poco. Estás diciendo que va a urbanizar 400 barrios por año. Eso lo van a cumplir, ¿no? Mirá lo que estás diciendo, es una cosa muy fuerte y la expectativa que estás levantando en la gente que te está mirando verdaderamente puede ser muy fuerte. Entonces digo, estas cosas después se cumplen, Daniel, ¿no? Sin lugar a dudas. El lunes de esta semana el presidente traspasó al ministerio mío, al Ministerio de Desarrollo Social, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y tenemos justamente ahora la competencia para hacerlo. Urbanizar es no solo abrir calles o tener mejoras habitacionales, sino también es el tema de núcleos húmedos, cocina y baño, el tema de la piecita en la casa
para resolver el problema del hacinamiento y lotes con servicios. Primero tiene que haber, en el lote tiene que haber agua, tiene que haber servicios y después vivienda y no al revés. Eso es lo segundo. Y lo tercero, lo que acaba de marcar el INDEC, que hay 56% de pobreza en los menores de 14 años. Ahí tenemos que, sí o sí, todos los chicos tienen que estar en sala de 3, 4 y 5 años. Nosotros estamos construyendo, ya empezamos y nos propusimos construir el próximo año 800 jardines. Sí. Tenemos dos cosas ahí. Jardín maternal de 45 días a 2 años. Todo padre o madre que necesita, sus chicos tienen que poder ir al jardín maternal. Y después tiene que ser obligatorio, sala de 3, 4 y 5 años. Las tres cosas que estoy planteando las empezamos a hacer, pero son los 3 ejes centrales para resolver el problema de la nueva pobreza, lo que cayó en la pobreza, sí, de la pobreza estructural del que vive en el siglo XIX, sin agua, sin servicios básicos, y del tema de achicar la desigualdad en los niños, que es el tema más crítico que tiene la Argentina. ¿Querés preguntar algo, Artemio? No, me parece bien lo que dice el ministro. El tema central a mí me parece que señala perfectamente el tema de los niños, y en particular 15% de niños menores de 14 indigentes. Para resolver la situación de indigencia, al hogar habría que suplementarlo con el equivalente a 2 AUH. O sea, lo que están requiriendo son 7.200 pesos extra. Veremos cómo se lo consigo sin un suplemento alimentario, pero es una situación compleja. Es muy compleja. Poca guita lo que se contempla para la indigencia. La verdad que no sé quién puede vivir con 16 Ahora, pesos. Tomás, no se entiende esto sin analizar la herencia que recibió el gobierno. Eso está clarísimo. Eso fue catastrófica. Macri tomó una situación de pobreza de 20 puntos, devolvió 40. O sea, estamos en una situación realmente crítica, estamos recibiendo el impacto de la pandemia sobre un país que estaba vapuleado en términos socioeconómicos como ningún otro. Y lo que señala el ministro me parece lo pertinente, ¿no? Atacar el núcleo central que ha mostrado el INDEC, que es la pobreza en menores de 14 años, pero en particular el tema de la indigencia en niños me parece central, y creo que el ministro tiene el plan que él esbozó va directamente al corazón. Quédate, Daniel, le voy a hacer una pregunta a Pedro. Dale, le voy a hacer una pregunta a Pedro que está vinculado a esto. ¿Cuántos dólares hay para liquidar en la Argentina de los productores hoy? Y el cálculo que se hace es aproximadamente entre 7.000 y 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares. Hay gente que está presionando. Imaginemos, a ver, ¿quiénes están interesados en comprar dólares? También somos la clase media la que buscamos dólares, ¿no? Pero serán 4 millones de personas. Será el 9% de la población, el 8%. El restante, el 92% restante, depende de que ese dólar no suba. O sea, quizás nosotros podamos querer hacer negocio con el dólar o ahorrar en dólar, pero el 92% restante es el que se perjudica. Tenemos un 40%, 41% de pobres en Argentina, el 50 y pico % de los pibes son pobres en la Argentina. Es realmente una tragedia. ¿Vamos a especular con los dólares? ¿Vamos a especular con la producción? Dale, Daniel. Oye, y una relación en función de lo que decía Artemio. Nosotros hemos puesto en marcha la tarjeta alimentaria, que es para los chicos menores de 6 años, para mejorar la alimentación. Y acá hay un tema clave con el costo de los alimentos. Antes de la pandemia, con la tarjeta, el 57% de las compras eran leche, carnes, frutas, verduras. Hoy cayó a menos del 50%. Hay problema con el costo de los alimentos. Estamos cubriendo 11 millones de personas con asistencia alimentaria, pero hay mucho de fideos, harina y arroz, poco de leche, carnes, frutas y verduras. Por eso, la indigencia tiene que ver con el buen comer también, con tener los ingresos básicos, con acceder a la buena nutrición, y ahí debemos fortalecer la economía popular, la agricultura familiar, los pequeños productores. Recién hablaban en dólares. La tarjeta alimentaria son 7.500 millones de pesos por mes, y con eso estamos resolviendo gran parte del problema de los chicos menores de 6 años. Está claro que en la Argentina hay que hacer un esfuerzo adicional en términos de recursos, sobre todo para resolver el problema de la indigencia, pero la salida tiene que ver con el trabajo, sin lugar a dudas. Gracias, Daniel. Un abrazo grande, viejo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, hacemos un análisis de esto político, Artemio. No, bueno, que efectivamente Argentina está transitando una etapa socioeconómica muy dificultosa, pero yo vuelvo a insistir, este es un país que explica su carencia actual en función de lo que ha recibido del gobierno anterior. Lo que hizo Macri con los alimentos fue criminal. Sí, que el aumento de precios. Pero, por supuesto, no hubo ningún gobierno de la recuperación democrática que descuidara de esa manera la canasta básica. Por eso tenemos estos problemas de pobreza y sobre todo de indigencia. Mirá, hay una medida que es cuántos pobres tenemos en Argentina. Lo sabemos, 18.5 millones de pobres y lo expandimos a nivel nacional. Pero el otro punto fundamental es cuán pobres son los pobres. O sea, cuánta plata necesitas
para poder superar la condición de pobreza. Sí. En Argentina hoy se necesita agregar a los 25.000 pesos que recibe el hogar pobre promedio por mes, agregarle otros 17.000 para poder superar la condición de pobreza. Esa brecha de 40 puntos, antes de Macri, estaba reducida a casi 10, porque el costo de los alimentos y la canasta básica era mucho menor. Lo que hizo el gobierno de Macri con el precio de la canasta básica alimentaria fue criminal, y estamos pagando ahora las consecuencias en medio de una pandemia que además le agregó complejidad a toda la entre otras cosas, claro, exactamente. Esos dólares, Pedro, te hago la pregunta, ¿esos dólares están para liquidar? ¿Crees que han tomado bien las medidas de Alberto del Campo? ¿No? ¿Qué crees que va a pasar? Estuve consultando con algunos productores socios de la rural y en general la han tomado bien, porque están las compensaciones que era una aspiración que se estaba conversando desde enero. Nosotros nos sentamos el 8 de enero con el ministro Basterra, le planteamos ese tema y nos dijo que antes del 30 de septiembre iba a estar. Bueno, le erró por un día. O sea, en ese sentido se cumplió. Ahora, si es suficiente y depende del grado de necesidad de los productores, está distribuido en productores pampeanos, extrapampeanos, y de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tienen. Están todos debajo de las 400 hectáreas. Ojalá que se venga. ¿Viste la editorial? ¿Lo viste, Renata? ¿Lo escuchaste los medios cómo empezaron a desestabilizar? Bueno, ¿qué es una ves? campaña que está coordinada, un sector de la oposición, un sector del Poder Judicial y medios. Cuando la derecha pierde elecciones se refugia en un sector del Poder Judicial, un sector de los medios opositores, y obviamente ahora tiene una coalición política que es propia. ¿Quién es la derecha? Cambiemos. Porque acá hablamos de la izquierda. La derecha conservadora es la coalición que fue desalojada del gobierno en 2019. Eso es lo democráticamente desalojada. Democrático, obviamente, desalojada a través del voto. Ahora no, al revés de lo que plantean ellos, de que el desalojo es por métodos que no aclaran nunca. ¿Quién banca eso? Y yo creo que el conjunto, no hay diferencias. El conjunto de la dirigencia de la coalición Unidos por el Cambio está en esa circunstancia. Fíjate que Patricia Bullrich, creo que hace 2 semanas atrás, tuiteó que la coalición ya estaba preparada para gobernar en 2021. Claro. O sea, por donde la rascás un poquito le aflora la necesidad de pero interrumpir. ¿vos crees que esa es Elisa Carrió, que se levanta un día intranquila y tuitea eso? ¿O hay alguien detrás de Carrió? Esa fue Patricia Bullrich. Bueno, pero Carrió podría tuitear lo mismo. Sí. No, yo creo que detrás de todo esto está los sectores del poder económico, obviamente el liderazgo de Macri, pero no es muy distinto al liderazgo que se ofrece en alternativa. ¿Vos viste que Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal le hicieran alguna crítica cuando fueron gobierno a la dirección que estaba imprimiendo al país? No, al contrario, parte del espacio, no, claro. Bueno, pues bueno, es exactamente. Se beneficiaron, digamos, con recursos para acá y para la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y al mismo tiempo compartieron todas las posiciones con respecto a la persecución a dirigentes opositores, presos políticos, política exterior. No hubo ninguna fisura, por lo tanto, es lo mismo. Tienen una coalición política de derecha dispuesta a ir a elecciones y eventualmente dar la batalla electoral, pero también tienen a los medios opositores y tienen un sector del Poder Judicial. Bueno, acabamos de vivir un capítulo importante de ese predominio de la derecha conservadora en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí, una de las cosas que veíamos recién, Jorge, no sé si lo tenés al paño de Vidal, cuando recibía los 25.000 millones de pesos, en aquel momento, en el año 2017, actualizado hoy, es tremenda la cantidad, serían una cifra de 70.000 millones de pesos, por lo menos, estamos hablando por lo menos. Esto salió en Clarín el 4 de enero de 2017, dice el gobierno dará 25.000 millones de pesos extra de ayuda a Vidal, nadie dijo nada, es una compensación del fondo del conurbano que se redujo con Carlos Menem. Mirá la explicación que te dan ahí, la gobernadora tendrá más fondos para obras públicas, no hizo una, es una decisión polémica que ayudará a cubrir el 65% del déficit de 35.000 millones, mirá los reyes del déficit cero, ¿no? Exactamente. Ahí está, y ya estábamos en el año 2017, le daban 25.000 millones de pesos y nadie dijo absolutamente nada. Es más, el medio casi que lo elogia, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, la consecuencia de este tipo de dispendio, de este tipo de festichola, en términos con los dineros públicos, fue el endeudamiento temprano del gobierno de Mauricio Macri. Nunca un gobierno contrajo tanta deuda en tan poco tiempo. Y además lo hizo celebrándolo. Yo me acuerdo del discurso de Mauricio Macri cuando fue al Fondo Monetario y dice, nunca a nadie le dieron tanta cantidad de plata en tan poco tiempo como nosotros. Y se fugó tan rápido. Es una cosa insólita. Pero eso fue el gobierno. No estaba festejando solo. ¿Y vos creés que Vidal puede tener alguna diferencia con respecto al liderazgo de Macri? Absolutamente no. Hay que chuparse el dedo y queda corto. Gracias, Pedro, gracias, Artemio. Gracias. Muchísimas gracias a los dos.